Saludos, bucaneros. Esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante. Y bienvenidos a la primera colaboración que hago en YouTube, esta vez con el canal de Erizo Libertario. Bienvenido, Erizo. Muchas gracias, Lobo. Agradecido por la oportunidad también de A, conocerte. a ti, un placer también. Bueno, pues hoy íbamos a hablar sobre el panhispanismo, que está aparentemente tan de moda estos días, y su aparente antagonismo con el liberalismo y el libertarismo, y un poco sobre las posturas que defienden tanto a nivel de historia como a nivel de economía y geopolítica. Sobre todo, al menos por mi parte, esa obsesión malsana que parecen tener algunos con la leyenda negra y en especial con el llamado siglo de oro español. Sí, inicialmente queríamos hablar sobre, bueno, una lectura que mutuamente recomendamos, el libro de Elvira Roca Barea que se llamaba Imperiofobia. La verdad es que leyéndolo pude ver muchos conceptos que sí podían ser considerados verdad, como ser que pues muchos imperios se les tiene mala fama porque el ser humano al estudiar la historia tiene de por sí una aversión a todo tipo de autoritarismo, y el autoritarismo desmedido que a veces se puede observar en ciertos imperios. Por lo tanto, se tiende a ver a los imperios como una fuente no de cosas buenas, sino de absolutas cosas malas. Eso sí le podemos dar la razón. Sin embargo, ciertos aspectos de su metodología y el resto de razones que expone en el libro ya no son como tan razonables como se podía querer. Tal vez en eso nos puedes ilustrar un poco más, señor Lobo. Sí, bueno, para empezar, a ver, yo recomiendo, antes que el libro de Imperiofobia, si alguien quiere una visión un poco más objetiva sobre lo que es la leyenda negra, sus orígenes y demás, yo recomiendo antes el libro de Orígenes de la leyenda negra del hispanista Sverker Arnoldson, que también hay que hacer un inciso. Un hispanista realmente es un historiador que está especializado en la historia de España, ya independientemente de la época. Lo que ciertos youtubers o ciertas personalidades de hoy en día son pan-hispanistas, es decir, gente que aboga por un acercamiento, incluso en algunos, tanto económico como cultural, y algunos llegan hasta tan lejos como acercamiento político entre España y los países que antaño conformaban su imperio. Vale, dicho esto, el libro de Sverker Arnoldson ofrece una visión bastante más objetiva sobre lo que es la leyenda negra desde sus orígenes remotos en el Renacimiento español, pasando por su asentamiento como tal en los Países Bajos protestantes del siglo XVII, y luego que fue, sobre todo, utilizada y muy aprovechada por Inglaterra, que se convirtió en el enemigo secular de España en esa época. También hay que decir que si España se convirtió en el enemigo principal de Inglaterra fue más porque los españoles y el catolicismo representaban el modelo más antagónico a la identidad inglesa y a su forma de gobierno, que sería la monarquía parlamentaria. Pero la realidad, lo que pienso yo, es que, como decía Sverker Arnoldson en su obra, la leyenda negra a día de hoy es un fenómeno en vías de extinción y que básicamente solo está, o al menos es lo que veo yo, promovida por cierto tipo de gente que les gusta esta especie de victimismo revanchista sobre nos va mal porque otros quieren que nos vaya mal, y sobre todo también en el caso de Hispanoamérica, por muchos políticos, oportunistas también, que lo que buscan es, hablando mal, remover la mierda del pasado para evitar, para evitar que se hable de las cagadas del presente. Sí, justamente yo como latinoamericano es un fenómeno que he visto constantemente. A veces ni siquiera tienen que moverse a años tan pasados como lo fue el Imperio Español. Muchos de ellos, como ser la dinastía que estuvo gobernando países como Venezuela, se juntan demasiado sobre el espíritu bolivariano, o sea, los hechos del gran libertador que fue Simón Bolívar, lo utilizan como una especie de icono para decir que la lucha que ellos están haciendo también forma parte de esa acción revolucionaria. Sin embargo, cuando uno analiza la historia te das cuenta de que pues, sería un anacronismo total hablar de las acciones que hizo Simón Bolívar con las acciones que hoy en día está haciendo en este tiempo esos gobiernos. Realmente no tiene ningún sentido, ninguna comparación. Y si lo pudiéramos traer a Simón Bolívar de esos tiempos hacia los nuestros, pues principalmente no comprendería cuáles son las acciones con las que se guían estas personas. Y ojo, también admito que Simón Bolívar no es
como dicen muchos panhispanistas, una leyenda rosa, es decir, un libertador que todo el tiempo fue altruista. Realmente hubo muchas acciones deshonestas y muy perjudiciales para el resto de la población americana durante su lucha. Sí, hombre, a ver, ningún ídolo es perfecto. Da igual por dónde lo miremos, pero a fin de cuentas, las naciones, la gente, todos necesitan sus héroes y sus villanos. Es un poco, pues, por ejemplo, si lo hablamos, me acuerdo cuando hice los primeros vídeos de mi canal que iba sobre la piratería y dejé bien claro la diferencia entre pirata y corsario, y que al final la única diferencia es cómo lo ven sus enemigos. De ahí el dicho, mis corsarios, no, ah, vale, así. Mis piratas son corsarios, tus corsarios son piratas. Es por eso por lo que personajes como Henry Morgan o Francis Drake en Inglaterra son héroes nacionales y se alaban sus gestas, que también fueron gestas a fin de cuentas, pero en España son considerados pues, poco menos que como piratas sanguinarios. Y no es para menos, a fin de cuentas. Francis Drake, por ejemplo, aquí en la ciudad donde es mi familia, A Coruña, provocó un asedio naval que hasta que fue expulsado tardó bastante tiempo. Y, ojo, y esa derrota fue casi tan humillante como la de la Gran Armada. Pero claro, obviamente las naciones no se van a centrar en sus errores, sus fracasos, y se van a centrar siempre en lo bueno, obviamente. Eso es algo que parece que hay mucha gente que no quiere comprender. Yo, por ejemplo, no me imagino a España pues eso, a nacionalistas españoles intentando reivindicar pues, la batalla de Rocroi, que fue la primera gran derrota de los tercios. Y es un hecho histórico. Y, por ejemplo, los franceses sí que lo consideran un hecho importante de su historia, porque fue básicamente cuando le empezaron a arrebatar la supremacía militar a España. Pero aquí no se hace. Pues de la misma forma que, obvio, ¿cómo quieres que vean los ingleses la derrota de la Armada Invencible? Pues lo van a ver como un hito nacional. Pero en fin, es eso. Las naciones necesitan sus héroes y sus villanos. Y volviendo al tema de Bolívar, pues sí, es lo que tú dices. Si pudiéramos traer a Bolívar hoy en día y pudiera tener una charla con los bolivarianos, pues seguramente les daría un par de cachetadas a todos. Porque, entre otras cosas, Bolívar admiraba a los Estados Unidos de entonces y él aspiraba a crear lo mismo en Sudamérica. Es decir, una especie de confederación de países sudamericanos. Claro que al final eso no lo pudo conseguir y ni siquiera pudo conseguir mantener unido el antiguo virreinato del Perú. Eso era el verdadero sueño bolivariano. Lo que pretenden esta gente de ahora pues, es utilizar una figura histórica muy reverenciada y muy admirada en Sudamérica para sus propios fines políticos. Sí, y todo es parte, digamos, de querer solventar o identificar sus sistemas de gobierno, sus sistemas partidistas con una lucha antiimperialista, sea con cualquier imperio, sea ya con el imperio español, para eso nos remontamos a exaltar las obras de los imperios prehispánicos, de los indígenas, ya sea con el imperio norteamericano, exaltando a héroes como, bueno, héroes según ellos, el Che Guevara. Aquí en Latinoamérica el Che Guevara se ha convertido en una especie de meme para ciertos sectores de izquierda, pero en realidad también es parte de esa reivindicación de ciertos partidos, porque no fueron los socialistas los que crearon estatuas del Che Guevara en muchos países de Latinoamérica. Es porque se lo tiene a él como una especie de símbolo contra este imperialismo estadounidense. Claro, pero cuando uno se mete a la historia y lo analiza desde el principio, terminas viendo que el Che Guevara es pues prácticamente alabar el imperialismo soviético, todo ese tipo Claro, de ideología que vino a querer dividir el mundo en dos, y si no eras de parte de ellos, eras de parte de nosotros, pero era imperialismo al fin. Pero tal sí. vez volviendo al libro de Roca Barea, que era pues el punto inicial de este inicio del diálogo, quería preguntarte tú cómo ves como alguien que vive en España los temas que se exponen ahí. Pues a ver, es complicado porque, a ver, para empezar hay que tener en cuenta que el libro de Roca Barea está dividido en tres partes, ¿no? La primera parte habla Sí, sobre casos de imperiofobia, como ella llama, de diferentes imperios. Véase el imperio romano, el imperio ruso del zar y Estados Unidos, que yo sinceramente no sé si se podría considerar Estados Unidos un imperio al uso. Tenemos en cuenta también que hay imperios clásicos y luego imperios más modernos. Por ejemplo, a ver, yo considero que España es, a muchos efectos, el último imperio clásico. Es decir, un imperio que
se podía comparar más con el Imperio Romano que con otros imperios rivales como el británico o el holandés. Pero bueno, ya hablaremos de eso ahora en un ratín. La segunda parte va sobre los orígenes de la leyenda negra como tal, pues pasando por el Renacimiento italiano, la Holanda protestante y luego, por supuesto, la consolidación pues, con la enemistad con Inglaterra. Pero luego ya la tercera parte, ahí ya es cuando se empieza a notar la intención de la autora de vendernos un tipo de idea. Y ahí es cuando, para mí, el libro empieza a tambalearse más, porque empieza básicamente a tachar, ya no de imperiofobia, sino de hispanofobia prácticamente todo lo que te puedas echar en cara. Desde, desde los nacionalismos del siglo XIX, cualquiera da igual, hasta, pues eso, la crisis del 2000, del 2008. Partiendo de que las posturas de la crisis del 2008 y demás de algunos burócratas europeos vienen por parte de posturas que son más socialistas, calvinistas que de otra cosa, pues es normal que también estos tengan pues una especie de animadversión a lo que consideran el mundo latino, el mundo católico, pero bueno, esto también son un poco las huevadas de estos burócratas que dirigen Europa y que al final están también pues jodiendo todos los países de la Unión. Pero con el resto de cosas están muy cogidas con pinzas. Por ejemplo, en el tema de hablar de nacionalismos y del romanticismo del siglo XIX, lo que Roca Barea no parece entender tampoco o no quiere exponer es que si bien el romanticismo también mostró una imagen de España pues atrasada con respecto al resto de países europeos y también un poco más eh, exótica, eso también benefició a España porque generó pues eso, una imagen positiva para el resto de gente. Es decir, el romanticismo fue un poco lo mejor que le pudo venir a España a nivel de gustos internacionales, porque sobre todo a raíz de la invasión napoleónica, a ver, algunos que no sepan, no fue una guerra entre españoles y franceses, porque aquí en la península vinieron a combatir franceses, portugueses, ingleses, polacos y hasta mamelucos egipcios. Es decir, toda esa gente, cuando la caída de Napoleón, volvió a sus países y claro, España se puso como de moda en Europa, pues, y eso también favoreció tanto estereotipos positivos como estereotipos negativos. Desde, por ejemplo, que los españoles eran duros en el combate, eran pasionales, las mujeres eran ardientes, pero también, por supuesto, cosas negativas como que las carreteras eran malas, algo que entre nosotros en algunos casos sigue pasando, o que la comida de las posadas era aceitosa, que el aceite de oliva se usaba para todo. De hecho, fíjate tú hasta dónde llegarían esos estereotipos que cuando se publicó el cómic de Asterix y Obelix, Asterix en Hispania, se utilizaron esos tópicos para el propio se utilizaron esos tópicos para el propio cómic, sumados también a críticas hacia la dictadura franquista de esa época. Pero Ah, claro, interesante, eso no lo sabía, es un dato curioso. sí, sí, pero y claro, este tipo de cosas no sé. Yo creo que gente como Rocabaria podría incluso considerarlo hispanofobia. Yo no lo considero. De hecho, yo tengo el cómic de Asterix en Hispania y me reí como un crío de todos esos estereotipos. Desde los iberos con pinta así como de gitanos, te lo juro, esto ya es anécdota personal. Vi una vez estando en Sevilla con mi madre, vi a un gitano flamenco ahí palmeando que era la viva imagen de uno de esos, de una de esas caricaturas de Asterix que dije, parece que lo han sacado y lo han puesto ahí. Y luego están el tema de ese romanticismo que fue también positivo para España. Es decir, sin ese romanticismo no habrían surgido pues un montón de autores y un montón de obras como por ejemplo Carmen, de Prosper Mérimée. Bueno, la obra escrita no fue de Prosper Mérimée, fue de, no me acuerdo del autor. Prosper Mérimée fue el que hizo la ópera de Carmen basada en esa obra. Y luego, por supuesto, Ernest Hemingway, que por algo fue considerado amigo de España. Y él fue quien empezó a escribir también, pues gracias a él se convirtió los Sanfermines de Pamplona en una fiesta conocida en todo el mundo. También, sí, y también me estaba acordando de un norteamericano que sería, bueno, norteamericano sureño, que sería más tarde un militar en el ejército confederado, James Johnson Pettigrew, que escribió una obra llamada sobre España y los españoles, que cuando estuvo haciendo sus viajes por Europa, y ahí básicamente alababa un poco el carácter y la idiosincrasia de los españoles porque la consideraban muy cercana a la de los estadounidenses sureños de su época. Y vio
pues eso, ciertos tipos de similitudes. Quizás no a lo mejor en el tema de la esclavitud, porque en aquel momento en la España peninsular la esclavitud ya se había abolido, no así en Cuba o en Puerto Rico, pero sí ciertos tipos de carácter que asemejaban ese carácter de esa aristocracia sureña de antes de la Guerra de Secesión con la española del siglo XIX. En fin, hay que decir que eso, en el siglo XIX el romanticismo puso de moda en España y también ayudó a generar ciertos estereotipos que hoy en día no se han roto. Y a fin de cuentas, pues hay muchos hay muchos a los que les cuesta no imaginarse al español con sombrero cordobés de torero y a las mujeres de flamenca con las castañuelas en las manos. Bueno, justo eso que mencionas, bueno, haciendo tema aparte del hispanismo, me recuerda un poco la situación que tenemos muchos latinoamericanos con las caricaturas y la censura de Estados Unidos. Bueno, creo que tú en tu canal mencionaste una vez brevemente a las chicas superpoderosas o lo que se conoce en España la supernena. Uh -huh. Latinoamérica pasa a veces con los estereotipos latinoamericanos y eso llevó, por ejemplo, a la censura de un personaje que era Speedy González, que creo que uh en su momento fue un tema muy importante en Twitter, diciendo que era una representación ofensiva de los latinoamericanos, pero los latinoamericanos no teníamos realmente problema. Los que hacían problema era pues una oleada progresista, Ya, entre comillas, la oleada progre, que de progresista yo no lo veo muy confiable en ese tipo de ideas, que busca ser como los adalides de la representación de los latinoamericanos, ¿no? Sí, bueno, tal vez nos estamos desviando un poco del tema principal de este video, que era hablar sobre la panhispanidad. Para retomar, quisiera hablar, en el principio tú mencionaste que hay que hacer una diferencia entre lo que es el hispanismo y el panhispanismo, siendo el hispanismo esta vertiente de la historiografía que consiste en analizar de manera apolítica, completamente científica y objetiva la historia de España, pero se vuelve panhispanismo cuando ya se lo ve como un método político, un método de, pues, llamar a la hermandad con un sentido político a estos países de habla hispana, tal vez con el objetivo de formar una nueva confederación de naciones, como pues ha sido muchos de estos canales a los que estamos respondiendo. sí. Una crítica importante, bueno, un autor que yo he empezado a leer para formarme y hacer estos videos ha sido Antonio Espino López, que es, creo, catedrático de una universidad española, hablando sobre la historia. Él es autor de un libro que se llama La conquista de México, la invasión de América, también O Victorio Morir. Son libros bastante interesantes en los que pues él intenta hacer esa desmitificación Creo que de me la suena así. conquista de América. Pues es una autora al que me han criticado algunos de mi video porque dicen que él pues es independentista, es no sé qué más, antinacionalista. A Entonces ver, he intentado como mantener ese tipo de críticas al margen, pero una crítica que él hacía es que en estos momentos el hispanismo está siendo una especie de campo de batalla más en las charlas sobre política, donde ya no se está hablando de hispanismo en una cuestión meramente científica, meramente de aprender sobre el pasado, sino que dependiendo de la opinión que tú tengas respecto al imperio español, ya se va definiendo también tu posición política. Y es por esto que muchos libros, publicaciones que hablan sobre el imperio español, muchas veces no son hechas por gente científica o gente que realmente ha estudiado historia. Por ejemplo, es este libro de Elvira Rocabarea, que ella pues no es historiadora de profesión. no, es profesora de instituto y es lingüista, me parece. Exacto. Sí, es que, a ver, yo no me voy a poner aquí en plan a decir, oh, intrusismo laboral o cosas de estas. A ver, yo creo que cualquier persona que sepa de historia, siempre y cuando tenga una visión objetiva de los hechos y busque, pues eso, diferentes fuentes, diferentes relatos y tal, y intente construir todo de una forma objetiva, pues entonces cualquier persona puede hablar de historia. El problema es cuando ya, obviamente, se mete la política de por medio y es que, nos guste o no, desde sobre todo el auge de los nacionalismos, ya en el siglo XIX, la historia es política. Para la construcción de los estados-nación, siempre los políticos, los burócratas, siempre han buscado utilizar la historia como una herramienta más a la hora de construir sus estados. Y eso lo han hecho todos. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho España, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho la Rusia soviética, lo ha hecho... Bueno, no me atrevería a decir Estados Unidos o los países de Latinoamérica, pero no, mira, sí, sí.
Sí, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, un caso muy curioso, que es también algo que pasó en España, fue que la nación se tuvo que construir al mismo tiempo que el Estado. Es decir, estamos hablando pues, de que estas naciones nuevas eran entes demasiado artificiales porque primero buscaban aunar discursos de las revoluciones liberales, pues con cosas como democracia, participación popular, pero ¿qué ocurre? Que la sociedad de los territorios del antiguo Imperio Español era una sociedad de antiguo régimen. Por lo tanto, implementar ese tipo de cosas en una sociedad que era de un modelo totalmente antagónico, casi feudal, que incluso, joder, en México también el primer modelo de gobierno del México independiente fue una monarquía, el primer imperio mexicano. Pues era muy difícil de aprender y muy difícil de implementar. Es por eso por lo que también se tuvo que crear un Estado a raíz de eso. Lo que pasa es que en Hispanoamérica, pues, el, este Estado fue muy débil, no tenía suficientes recursos pues, para ejercer una política nacionalizadora, como si hicieron, por ejemplo, países europeos como Francia, que creó una vasta red de escuelas públicas para ahí inculcar la idea nacional. Y claro, ¿qué ocurrió? Pues que a la larga estos estados acabaron en manos o de los militares o de los caciques, porque a fin de cuentas, tras la independencia, muy pocas cosas cambiaron con respecto al modelo anterior. Es decir, las comunidades indígenas apenas vieron cambiado su forma de vida. Los caciques, hacenderos y demás seguían a lo suyo. Y el ejército, pues bueno, se tuvo que más o menos remodernizar para ese tipo de cosas. Y fue un poco lo que pasó también en España, aunque no lo parezca. Vale que España tiene una identidad colectiva pues tan antigua como cualquier identidad colectiva de Europa. Pero cuando se trató de hacer la nación española, a raíz de la Constitución de Cádiz y demás, ¿qué ocurrió? Que se perdió el imperio. Y es decir, y es decir, no puedes crear una nación moderna con un modelo de monarquía compuesta como lo era la española, es decir, había que crear otra vez el Estado al mismo tiempo que la nación, y eso fue otra cosa que desestabilizó muchísimo a España. Ahora, con respecto, con respecto a lo que hablamos de unión y cohesión cultural y política, hay que tener en cuenta que ese tipo de cosas son más bien utópicas. Es decir, podemos hablar de hispanidad como esas cosas comunes que nos unen, véase lengua, rasgos culturales, historia común que algunos no quieren afrontar, como por ejemplo pasa con el presidente de México, que es algo que me hace mucha gracia. Como a él ahora mismo le conviene estar a buenas con Estados Unidos y con Canadá, pues ¿a quién le va a echar la culpa de sus males? Pues buscar coger culpas de hace 500 años y a ver si cuela, que total a los españoles les va a dar igual. Y así tiene al pueblo más o menos anestesiado con una especie de enemigo contra el que echarle las culpas de sus males y él puede seguir con lo suyo. Exacto, es algo que pasa constantemente en Latinoamérica, no solamente con el presidente de México. Y justamente eso que mencionabas de la hispanidad era interesante. Cuando uno define lo que es la hispanidad, uno está hablando de las características comunes que unen a todos los países hispanoparlantes, inclusive a países que pueden hablar portugués, que pueden hablar francés, pero que sí han recibido parte de esa herencia hispana. Y es algo que me choca un poco de estos panhispanistas, porque durante mis videos me mandaron un montón de pues, comentarios que decían viva la hispanidad, pero como diciéndolo para ofenderme, como decirle a este hombre está hablando mal del imperio español, vamos a decirle viva la hispanidad, porque es algo con lo que nos venimos identificando. Y ellos también se sacaban de onda cuando yo les decía lo mismo, viva la hispanidad, porque ¿por qué no vamos a estar de acuerdo con esto que es la hispanidad? ¿Por qué no vamos a apoyar esta cultura que pues nos une? Una cultura que es, en cierto modo, no solo responsable del imperio español, sino que es también historia reciente, es idioma, es literatura, hasta puede considerarse los memes. Sí, al final, Eh, al final es todo como me gusta decir, cultura in the making. Sí, Muchos de ellos tranquilo. piensan que si tú defiendes la hispanidad, entonces tienes que estar sí o sí de acuerdo con todas las acciones que hizo el Imperio Español, y que si empiezas a criticar algo de lo que hizo que a veces estuvo mal, inclusive para los ojos de la época, entonces no estás a favor de la hispanidad, pero esto no es cierto. Claro, es que, a ver, a mí personalmente ese y tú más, tú cuoque y ese
y ese o estás conmigo o estás contra mí es algo que me cansa mucho, pero ya no solo dentro del panhispanismo de tal, sino en general. Por ejemplo, aquí en España, de hecho, mira, por poner un ejemplo distinto, pasa lo mismo cuando se habla de la guerra civil. Hay mucha gente que es eso, que cuando dices, ya, pero es que la República también hizo cosas muy malas, y dice, ah, pero es que mira lo que hizo el otro bando, porque no sé qué. Yo digo, ¿y eso lo va a justificar? A ver, si ahí todos hicieron barrabasadas, todos hicieron cosas malas, ¿qué tendrá que ver reconocer una cosa o la otra? Por eso, cuando hablamos aquí de lo bueno que hizo un imperio o lo malo que hizo un imperio, hay que hacerlo de forma objetiva. Que tú vayas diciendo que un imperio hizo cosas buenas o hizo cosas que pudieron aportar a futuro, pues por ejemplo, vamos a ver, el imperio romano. De hecho, mira, me hace mucha gracia cuando la gente intenta comparar de forma agravante al imperio español con el imperio británico. Es decir, mira qué buenos eran los españoles y mira qué cabrones eran los ingleses. Y yo digo, vale, a ver, no puedes ponerte a comparar el imperio británico y el imperio español de una forma tan laxa, porque son imperios muy distintos, su forma de hacer imperio era muy distinta. Si quisiéramos, yo es lo que pienso es que si quisiéramos comparar el imperio español con otro imperio, tendría que ser con el imperio romano, porque su forma de hacer política, su forma de conquista y su forma de asimilación fue muy similar. Es decir, los romanos, pues como decía Julio César de Weni Wiri Wichi, de Vine, Vi y Vencí, pues los españoles hicieron igual, es decir, veían una tierra que era más o menos próspera, la conquistaban, se hacían los dueños del cotarro, cogían a la población local, la asimilaban, les enseñaban la misma lengua, ponían la religión y luego ahí creaban algo distinto. Un poco pues como los romanos hicieron, pues eso, en la península ibérica, en la Galia, en Grecia incluso, o en el norte de África también, pero claro, aunque podemos decir también que el Imperio Romano trajo muchas cosas buenas, ya sabes, la escena de la vida de Brian de qué han hecho los romanos por nosotros, pues sí, han hecho acueductos, hicieron unas calzadas envidiables que incluso cientos y cientos de años después todavía muchas siguen casi como el primer día. Mejoraron la sanidad, que era la más puntera de la época, los baños públicos, un urbanismo que no se llegó a volver a ver hasta el Renacimiento prácticamente. Vale, pero eso va a cambiar las cosas malas que hicieron. Como por ejemplo, yo que sé, la masacre de los druidas en la isla de Inismona, los ataques a los pueblos germánicos, básicamente la guerra también con Egipto, que también te la tuvo, las guerras contra los seleucidas. Es decir, no podemos, vamos a ver, podemos decir que sí, los romanos hicieron cosas buenas, pero hicieron muchas cosas malas, joder, que esclavizaron a una gran parte de la población de Europa, del norte de África y del Oriente Próximo. Y eso es un hecho, no es que me esté inventando nada. Y a nadie creo que se le ocurriría negar que los romanos pues esclavizaron galos, hispanos, britanos, germanos, griegos y demás. Pues, ¿por qué hay tanta gente que le cuesta asimilar que los españoles importaron mano de obra esclava africana para el continente americano o que siguieron perpetuando sistemas caciquiles que ya existían en los antiguos imperios, como por ejemplo el de la Mita en el Perú? No sé, no entiendo por qué cuesta tanto asimilar. Bueno, continuando con el tema del panhispanismo, creo que hay un argumento que es constante y es sacado de un texto escrito por Ricardo Levene que se llama Las Indias no eran colonias. Mm. Dicen también que también es un texto que se lee constantemente cuando uno está en la escuela de España, pero prácticamente la argumentación y la lógica que utiliza el libro me parece un poco cuestionable, ya que el argumento inicial es que no se menciona la palabra colonia o factoría en las recopilaciones de la legislatura para las Indias que utilizaban los monarcas. Entonces, Claro. prácticamente el argumento es, si las Indias no eran colonias, eran considerados reinos de Indias, cualquier cosa que pueda haber sido un poco más moralmente correcta, pero no eran colonias porque no estaba escrito en ningún lugar que eran colonias. Eso es lo que yo ahí me gustaría argumentar, es que no es necesario que esté escrito la palabra colonia en la legislación que utiliza un imperio para decir que existe un régimen de explotación o que se tratan a las personas de manera distinta a como se están tratando a las personas en un reino de la península. Claro, es que, a ver, la gente me he dado cuenta de que se toma muy a pecho como argumento pues lo que hay escrito en textos antiguos, pero
muy pocas veces se paran a mirar el contexto o la intención. Es lo que pasa un poco con, por ejemplo, el trato a los indígenas, que a veces piensan que por el simple hecho de que algo estuviera escrito por ley, que no hay que maltratar a tal, no hay que hacer esto con ellos, tal, se fuera a cumplir a rajatabla, como si fuera, ala, ya inmediatamente. No, vamos a ver, por poner otro ejemplo más o menos cercano. Eh, en las colonias francesas de las Antillas había leyes muy estrictas sobre el trato hacia los esclavos africanos. Por poner un ejemplo, se prohibía vender a un esclavo que tuviese familia a menos que se vendiera con toda la familia. Es decir, había que comprar el pack completo. Me suena raro ya esto, tener que estar, de andar hablando de comprar personas, pero bueno, era esa época. La cuestión es, Ya van a ¿se ser cumplía? memes los... Eh, sí, ¿se cumplía? No. De hecho, la esclavitud en el Haití francés era una de las esclavitudes más crueles, uno de los regímenes esclavistas más crueles y más desalmados que se han podido encontrar en toda América. Y así están hoy en día. De hecho, fue precisamente esa frustración la que acabó generando, pues eso, las rebeliones de los cimarrones que llevarían a la revolución haitiana. Y bueno, solo hay que ver cómo es Haití ahora, que al final, pues Haití es precisamente el ejemplo a evitar en esto. En cuanto a de los virreinatos y colonias, pues mira, sí, no se puede hablar de colonias en un sentido británico o holandés de la palabra, porque a fin de cuentas no era que los españoles fueran ahí, fundaran lo suyo y empezaran a crear una sociedad desde cero, como sí que hicieron los ingleses, sino que los españoles conquistaron un territorio. Luego se fueron estableciendo o se entremezclaron con la población, crearon ellos sus propias zonas, que normalmente eran haciendas, porque, claro, también hay que decir una cosa, suena muy heroico y muy aventurero hablar de pues eso, los conquistadores que fueron conquistando y que luego se quedaron con oro y riquezas y tal, pero la realidad es que la mayoría de españoles que se sentaron ahí acabaron siendo granjeros. Acabaron siendo granjeros, montaron haciendas y luego pues eso, tenían para trabajarlas principalmente a indígenas y ahí nació pues el tema de los encomenderos, porque el tema de las encomiendas que no era exactamente esclavitud, pero sí que había un poco sí que había sus triquiñuelas y puesto lo que llevo también un poco a estas actas de Indias. Pero claro, como el régimen de gobierno de estos territorios eran virreinatos, es decir, estaba dirigido por un virrey y el Consejo de Indias, ya se dice, no eran colonias, pero eran territorios supeditados a la corona igualmente. No es que estuvieran en igualdad de condiciones como podría estar, por ejemplo, la corona de Aragón con la corona de Castilla. Eran instituciones que estaban supeditadas a la corona de Castilla dentro de la corona de Castilla, pues como lo estaba el reino de Galicia, el reino de Sevilla, el reino de León y demás. Bueno, eso que mencionaste hace poco de las leyes que se hacían para proteger a los indígenas y también podían relacionarse a las leyes que se utilizaban para proteger a los esclavos, es un argumento que los panhispanistas usan mucho para exaltar la obra del Imperio Español. Siempre dicen, nosotros éramos un imperio distinto a otros imperios porque fuimos los primeros que legislamos para proteger a los que estaban protegidos, a los conquistados por nuestras acciones, como ser a los indígenas, teníamos legislaciones para proteger a los esclavos y por eso ellos lo ven como un éxito en materia de derechos humanos. Sin embargo, yo siendo un poquito más exquisito en la lógica, yo puedo decir que es más bien todo lo contrario. Si una especie de administración política tiene que estar una y otra vez insistiendo con que se tienen que cumplir leyes, con que se tienen que hacer determinados actos para respetar los derechos de ciertos ciudadanos, no es una administración que yo considere exitosa en ese sentido. Es claro que sí, el Visto Imperio así, sí. Español, visto que el Imperio Español tuvo que hacer constantemente menciones de que no, prohibido esclavizar a los indígenas, luego prohibido maltratarlos, luego prohibido demás cosas, es la muestra de que había una sociedad con una especie de mentalidad que sí llegaba para conquistar, es decir, sí llegaba para hacer una especie de dominio, y precisamente el Imperio Español no tenía los recursos para poder controlar este instinto de estos ciudadanos. Claro, a ver, también hay que tener en cuenta eso que el Imperio Español, como abarcaba un territorio enorme, pues al final, aunque fuese una sociedad, un régimen pues más absolutista, más centralista, en el que al final el monarca era la cúspide de todo el poder, pues al ser un territorio tan grande y tan vasto y también tan multiétnico y con tantas subdivisiones, pues es normal que se hiciera también cierto grado de descentralización. Es decir, en los virreinatos estaba primero en la cúspide, pues el virrey,
el rey y el Consejo de Indias en la península. Luego estaban el virrey y sus consejeros gobernando, y luego estaban en el escalafón más bajo los municipios, que eso sí que tenían cierto grado de autogobierno. Es decir, era un tipo de autogobierno y representatividad al estilo castellano, como hacían pues eso, los hidalgos castellanos en los municipios aquí en España. De hecho, fue precisamente desde los municipios como empezó la independencia y como saltó, pues eso, primero las protestas y la rebelión contra la usurpación del trono por José Bonaparte. Y después, pues, a raíz de eso, las consiguientes independencias. Porque ahí está otra diferencia. Mientras que en España, con la Constitución de Cádiz, se tomó la soberanía reside en el pueblo, entendiendo pues el pueblo español. ¿Y qué se entendía por el pueblo español en esa época? Pues, como decía esa Constitución, la unión de los españoles de ambos hemisferios. Allá se entendió por los pueblos, las instituciones de autogobierno más bajas, es decir, los municipios. Ahora, hay otro detalle, si hablamos ya de leyes, representatividad y todo eso, y es que cuando en la Constitución de Cádiz se habla de la unión de los españoles de ambos hemisferios, los diputados peninsulares temieron que eso los diputados americanos lo tomaran muy al pie de la letra y eso les diese por mera cuestión demográfica la mayoría en las cortes. Por eso excluyeron de ahí a las llamadas castas pardas, es decir, a los negros libres y a los mulatos. Obviamente los esclavos no cuentan porque, bueno, eran esclavos, nos guste o no. Y esto fue lo que equilibró la balanza para que los diputados peninsulares y los diputados americanos estuvieran a la par o mejor dicho, los peninsulares siguieran teniendo mayoría. Y eso fue también algo que provocó indignación entre los criollos. Pero, mira, lo que iba a decir con eso es que a mí lo que me sorprende, tú decías, pues esta especie de defensa o reiteración en esta ley o en este tal o cual, o la animadversión que le tienen muchos a Bartolomé de las Casas por supuestamente ser el iniciador de la leyenda negra. Yo creo, personalmente, que lo que pasó fue que Bartolomé de las Casas empezó a exagerar un poco lo que pasaba, pues para que los reyes básicamente le hicieran caso. A lo mejor sí simplemente decía, no, porque es que tienen esclavizados a estos en una hacienda, no, porque es que en la mina está pasando esto, y pues a lo mejor los reyes católicos habrían dicho, bueno, ¿y qué? Esto está pasando también aquí en el sur, no nos vengas con milongas. Pero claro, si empezaba a adornar la realidad diciendo, no, porque es que han estado pues, cortando extremidades así porque sí, porque le daba la gana, y el conquistador de turno, mientras tanto, se estaba riendo tomándose una copa de vino. Me lo invento. Pues a lo mejor entonces así ya se lo tomaba más en serio y dice, bueno, pues igual a lo mejor tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero, por ejemplo, es eso, los hispanistas, bueno, no los hispanistas, los panhispanistas, hay mucha gente que no tiene mucha idea de historia, que se piensa por alguna razón que el Imperio Español era una especie como de templo de libertad para los negros en comparación con el Imperio Británico y la esclavitud de las colonias del sur. Es decir, no sé si alguna vez has oído a mucha de esta gente alabar un poco menos el caso de Fort Mose en la Florida. No, la verdad no estaba al tanto de eso. Tal vez podrías explicar un poco de qué va esa idea. Sí, en resumen, a ver, Fort Mose o Fuerte Mose era un fuerte español en la Florida al que acudían bastantes esclavos de las colonias británicas fugados, y allí las autoridades españolas, pues, si juraban lealtad a la corona para luchar contra Inglaterra y demás, pues les ofrecían la libertad, cargo y demás, vamos, que les daban una vida digna. Y esto es lo que han usado muchos defensores de estas posturas panhispanistas para decir, mira qué bueno era el Imperio Español y mira qué malo era el Imperio Británico, cuando se olvidan de que en el resto del Imperio Español sí que había esclavos negros. De hecho, vamos a ver, la esclavitud en la España colonial no acabó hasta los años 1880, 1882 me parece, en Cuba. Y la cuestión es, ¿por qué entonces Formose hacía esto? Para desestabilizar la economía de las colonias del sur británicas. Es decir, fue exactamente lo mismo que hicieron los británicos cuando los Estados Unidos empezaron su andanza por la independencia. Es decir, el ejército británico dijo a los esclavos, si venís y os unís al ejército de su majestad, seréis libres. ¿Qué ocurrió? Pues que un montón de esclavos abandonaron las plantaciones de los patriotas, se fueron allí y claro, llegó en algunos ejércitos que tenían tantos esclavos fugados que no sabían ni qué hacer con ellos. ¿Lo hacían los británicos porque de verdad creyesen que había que liberar a todos y tal? No. A ver, ya empezaba a haber pinitos en Inglaterra sobre el abolicionismo y tal,
pero no, no vamos a poner aquí a estos ingleses como altruistas que creían en la libertad de los esclavos y tal. Lo único que les interesaba era destrozar la economía de sus enemigos. Y es lo que les interesaba a los españoles de Florida entonces. Sí, eso es justamente algo que no se toma en cuenta o no es parejo en ambos análisis de la historia. Es decir, si un esclavo está siendo maltratado por un imperio que es vecino a nosotros y quiere escaparse, pues se viene al imperio que le trate menos mal o que Sí, le trate mejor. Es la no, mejor sí, manera de decirlo. sí, a veces Pero es ¿qué coger pasa si simplemente el... el mal menor. Exacto. Pero ¿qué pasa si el esclavo está en el corazón de un imperio, no tiene un imperio vecino a donde irse y se siente maltratado? ¿A dónde va a escapar? Y es ahí, Pues ahí pues, puede las pasar pues rebeliones. lo que hizo Nat Turner en Estados Unidos o lo que hizo, ¿cómo se llamaba este esclavo de Veracruz? Yanga. Eso, Yanga, Gaspar Yanga. Pues, pues eso, pasa eso, una rebelión sangrienta, represión aún más sangrienta y en fin, muchos muertos. O eso, o los esclavos agachan la cabeza y siguen con su existencia miserable. Eso es algo muy interesante porque muchas veces cuando este movimiento, este panhispanismo intenta exaltar la obra del Imperio Español con respecto a los esclavos, no toma en cuenta aspectos como que, bueno, para ser un poco más específico, ellos lo atribuyen a que no había tantas rebeliones como había en otros imperios. O sea, en otros Mm, imperios había más rebeliones, había más protestas de los esclavos, protestas más formales que nosotros. Pero bueno, mm, las protestas de los esclavos aquí en el Imperio Español no eran precisamente formales, pero eso no significa que no hayan sido una protesta contra un maltrato. Muchos de ellos no trabajaban constantemente, buscaban la menor carga de trabajo posible, inclusive ni siquiera se reportaban y se hacían buscar, o sea, lo mínimo para que no los castigaran, pero era lo mínimo. mm. Todas estas acciones contribuían. Sí, Adicionalmente, obviamente. sí, Y hasta en el Imperio Romano pasó eso. De hecho, solo hay que ver la rebelión de Espartaco, que bueno, también hay que decir, siendo objetivos, que la rebelión de Espartaco se ha mitificado muchísimo con respecto a lo que fue. Pero, en fin, como digo yo, eso es historia para otro día. sí. También quería agregar que se tienen muy en alto las leyes que utilizó el Imperio Español para proteger a los esclavos de los abusos. Mm, Con respecto a esto, tengo que decir dos cosas que tal vez no son tan idealistas y no apoyan mucho la visión de este imperio humanista que era el Imperio Español. La primera es que estas leyes, en primer lugar, no se aplicaban a la buena, sino que se aplicaban a la mala. Es decir, antes de que existiera esta legislación para proteger a los esclavos, hubo rebeliones, hubo muerte, hubo bastantes bandas como la que mencionabas o yo también mencioné, que era la de Gaspar Yanga, que eran grupos de esclavos fugados que se escapaban de sus hacendados. claro. Y de hecho Y, en Florida también hubo una rebelión en un asentamiento que quedó básicamente arrasado, los españoles fueron asesinados y fueron precisamente los esclavos los que hicieron eso. Y fue precisamente en esa Florida que luego muchos partidarios de este panhispanismo intentan mitificar con lo de Fuerte Mose. exacto, pero yo retomo a que, digamos, esta legislación para proteger a los esclavos no estaba hecha con el objetivo de proteger a estas personas con un sentimiento humanista, sino que fue hecha para aplacar la revolución que estas personas estaban teniendo, aplacar el sentimiento que tenía el esclavo de levantarse contra su amo. Claro, pero eso es lo que se ve en toda la historia. Es decir, mira, mencionaba antes a Espartaco y la Segunda Guerra Servil. Pues obviamente lo que pasó ahí, pues después de que cientos de esclavos fuesen crucificados, otros muchos más murieran y otros luego, irónicamente, se acabaran uniendo a los piratas cilicios y se convirtieran ellos mismos en esclavistas, pues obviamente desde Roma se intentó mejorar un poco las condiciones de los esclavos y pero sobre todo también para evitar protestas de la plebe porque estaban hartos de que perdieran ellos posibilidades de trabajo, pues porque se las aplicaban a esclavos. ¿Qué ocurre? Estas cosas no suelen venir de mentes altruistas, sino de una mentalidad de utilidad. Es decir, no podemos seguir consintiendo que haya rebeliones de esclavos, no podemos seguir perdiendo dinero, vidas y recursos en estas rebeliones, así que vamos a bajar un poquito el tono y vamos a ver qué hacemos con todo esto. Luego,
O irónicamente luego también puede pasar todo lo contrario, es decir, recrudecer las condiciones de esta gente para que así ya no les quede motivación para levantarse, que es, por ejemplo, lo que pasó con lo de Nat Turner en Estados Unidos. Es decir, después de esa rebelión fracasada y que fue también bastante sanguinaria, de hecho, aunque Nat Turner ahora mismo es una especie también de profeta para los del Black Lives Matter y demás, no hay que olvidar que los suyos mataron a muchos inocentes y entre ellos a un bebé al que decapitaron y tiraron su cuerpo a una chimenea. Es decir, esas barrabasadas también hay que contarlas. ¿Qué ocurrió después? Pues que todas las posibilidades de que los sureños quisieran abolir la esclavitud se fueron desvaneciendo con eso. ¿Por qué? Pues porque pensaron, o sea, ¿qué van a hacer los esclavos cuando les liberemos? ¿Van a venir con machetes y nos van a cortar la cabeza a todos? Pues ese tipo de cosas también al final generan, generan cosas negativas a nivel de opinión pública y opinión política. Otro discurso que ha nacido, digamos, de este panhispanismo para exaltar la situación de los esclavos y el imperio español es reivindicar que la raza no era como un factor importante a la Mm, hora de esclavizar. Es algo que dicen muchos de estos autores y en realidad ahí me parece pues una locura, porque cuando uno mira los periódicos de la época, porque sí había como una especie de publicaciones de imprentas en el Reino de España y había secciones en las que se mencionaba la venta de esclavos, como los mencionaban, no decían vendo esclavo, decían vendo negro, vendo negra, sabe cocinar, sabe hacer tantos. Entonces sí había una especie de selección por raza de lo que era un esclavo. Pero ellos dicen que esto no existía, pues prácticamente por una movida historiográfica de que pues todavía no existía el racismo científico, pues todavía no podíamos decir que la raza era un papel importante en la esclavitud en el Imperio Español. claro, a ver, es que el que esta gente, mira, volvemos a lo que decía antes de lo del síndrome de rubio y ojos azules, ¿no? Pues si esta gente considera que el único racismo válido, el único racismo al uso es el racismo científico de Houston Stuart Chamberlain, están muy equivocados. Es decir, el racismo ha existido en un montón de regiones a lo largo de la historia y, por ejemplo, no me vas a negar bueno, no te lo digo a ti, lo digo en general, no me vas a negar que los japoneses no eran racistas y nunca habían oído hablar de los discursos de Chamberlain. Y joder, mira cómo trataban a los chinos. Ahora, ¿eran los españoles racistas como lo podría ser un británico de la era victoriana en plan de decir que el británico era la panacea de la raza aria y demás? No. ¿Eran racistas a su manera? Sí, como todos. Sé que esto puede sonar a mal de muchos consuelo de tontos, pero la realidad es esta. Y lo que tú decías de cómo se clasificaba a los esclavos, de tal, decir, vendo negros, pues sí. De hecho, en la España peninsular, hasta que ya se empezó a abolir todo eso, existían, por ejemplo, los llamados moros de presa, que eran básicamente esclavos moriscos, y los negros de... Negros de... Me vas a perdonar, pero se me ha olvidado la definición. El caso es que hasta en la propia España peninsular también había adjetivos concretos para ciertos tipos de esclavos. Y la realidad de decir de que los españoles no eran racistas como lo podía ser un alemán de los años 1940 o un británico de la era victoriana, pues es como decir también que, yo qué sé, que Sabino Arana no era racista cuando decía que el vasco era un ente superior y el castellano y el maqueto eran básicamente pues poco menos que la mierda. La realidad es que ya solo por el hecho de que en España se aplicara una ley, las leyes eran los llamados estatutos de limpieza de sangre para, para apartar de todo a los judíos y a los musulmanes, pues ya nos dice un poco de qué iba la cosa, porque al final uno podría decir, pero esto solo era en cuestión religiosa, se convierten y ya está, en plan, si solo nos ponemos un poco cínicos, ya, pero es que todo eso se aplicaba a sus descendientes. Ahí nació la concepción y la obsesión con el cristiano viejo, que también se trasladó a Hispanoamérica. De hecho, no hay que olvidar que durante muchísimos años, la única religión aceptada y oficial en los países de Latinoamérica fue el catolicismo. Y esto todo viene, pues eso, de esa concepción que se tenía desde España. Por algo la Inquisición en Hispanoamérica apenas tuvo labor, porque como los conversos no podían emigrar a los virreinatos o a las colonias, pues ahí no tenían apenas trabajo. Es decir, las acciones de la Inquisición española en Hispanoamérica se pueden contar
con los dedos de las manos y seguramente sobrarían dedos. Pero en España se cebaron. ¿Por qué? Porque ahí estaban los conversos, ahí estaban sus descendientes, ahí fue donde hubo algún intento ya no de reforma, sino simplemente de traducir la Biblia al español, como se hizo en el monasterio en este monasterio de Cádiz, era Santa María no me acuerdo, Santiponce, eso, no, Santa María, no, San Isidoro del Campo en Santiponce, eso. Ay, lo he tenido que buscar. Pero bueno, a esos monjes se les acusó de herejes por simplemente traducir la Biblia al español. Se les apresó en el castillo de San Marcos y muchos de ellos fueron quemados en autos de fe. Que eso precisamente es otra cosa por la que se criticó mucho a Roca Barea de su libro por básicamente endulzar la visión de la Inquisición. Y es por eso por lo que, por ejemplo, esta gente también carga mucho contra Goya o contra, ya hablando de autores modernos, Arturo Pérez Reverte, por presentar a la Inquisición pues, como una institución corrupta, clientelar, basada también en el nepotismo, y que básicamente era un negocio interno dentro de la propia Iglesia Católica Española. Hablando de la religión, bueno, tal vez ya nos hemos extendido un poco del tiempo que teníamos para hablar. Me gustaría hablar de dos últimos argumentos que tienen ellos en este relato. Uno hablando sobre la religión y el segundo ya para concluir. El primero es que se exalta mucho la idea de que había una identificación de los reinos indígenas de este grupo de americanos autóctonos con respecto a la corona española en la época de las revoluciones, por ejemplo, de personajes como Tupac Amaru, que pues mencioné en mi video. Sí, Muchos dicen una de las muestras de que el imperio español era superior a otros imperios y que era bueno con sus súbditos era que estos mismos súbditos se prestaban a la guerra para combatir a estos revolucionarios. Sin embargo, yo creo que hay que ser un poquito más exquisitos en la historia, bueno, como ya he dicho a veces, en la situación en la que pensaban estas personas, estos indígenas que formaban parte de los ejércitos del Imperio Español. Y es que muchos de ellos en sus cartas, en sus escritos, siempre reconocían cómo había una divinidad, cómo eran siervos de la divinidad de la corona española. Esto me claro. hace pensar que no era un papel de que yo me estoy yendo a pelear a favor de este imperio porque yo lo considero que me está tratando bien. Lo estoy yendo a pelear porque considero que ellos son en parte divinos, no como dioses, como se crea, bueno, hay un estereotipo que creemos muchos latinoamericanos de que cuando llegaron los españoles al continente se los creía como dioses, cosa que Sí, pues no fue tanto así. Hubo una especie de propaganda política y también muchos escritores mexicas que al ver a la ciudad de la serpiente con plumas caer ante estos nuevos aliados españoles, hicieron como una especie de reescritura de la religión para decir, no, no los herederos de la voluntad de nuestros dioses fueron realmente estas personas y no Moctezuma. En ese sentido, sí hubo como una especie de porción de gente latinoamericana o pues gente americana del continente que sí creía en la divinidad de los españoles, los veía como dioses. Pero en este hecho conciso de indígenas que fueron a pelear por España, sí creían como que la corona española sí era designada de Dios, porque estaba unida también con la Iglesia Católica. Entonces, como ellos claro. adoraban a Dios, veían participar en el imperio como participar también en esto. Entonces, ahí como que el relato cae. Mm. ¿No? Las personas no estaban levantándose porque veyeran que fuera un imperio bueno para con ellos, sino porque el hecho de la evangelización sí fue una adoctrinación, un adoctrinamiento muy eficiente para identificarse con el Estado que estaba gobernando. Claro, es que, a ver, dentro de las múltiples teorías que justifican la expansión imperial, la que justificó a la expansión imperial española fue la religión. Y esto que dices de divinización de la monarquía no es ninguna tontería porque tiene su explicación, verás. Cuando, cuando el Papa concedió a España y a Portugal esa división del mundo en el Tratado de Tordesillas, concedió al rey de España el nombramiento de los obispos en América. ¿Qué ocurre? Que básicamente el rey de España era lo más parecido a un representante directo que tenía la Iglesia Católica en el continente español, eso ya sin contar las órdenes religiosas como los dominicos, los franciscanos o los jesuitas. Pero, por eso, si tenemos en cuenta, luego
esa especie de propaganda o de reescritura de los mitos, que eso también ha pasado aquí en Europa, pues con los mitos de los antiguos paganos y demás. De hecho, muchos, por ejemplo, tienen la teoría de que el Ragnarok de los nórdicos fue en realidad, la sustitución de los antiguos dioses por el dios cristiano. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que ocurre es que si tenemos en cuenta que era una sociedad muy feudalizada, basada en un señor, siervos y vasallos de otros señores, pues obviamente, ¿a quién van a dar lealtad esos caciques, curacas indígenas? Pues al que consideran su verdadero soberano, el rey de España, el que representa pues no solo esa autoridad que era tan reverenciada en todo el imperio, sino también a la autoridad religiosa en cierto modo. Y esto fue lo que se perpetuó pues, durante la época de las independencias, porque hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién inició las independencias más que los criollos, que eran los que más descontentos estaban con la monarquía hispánica? Pues obviamente iban a ser estos los que combatieran contra una institución que no les estaba respetando, porque sobre todo desde los Borbones hubo una especie de reestructuración de la política colonial y virreinal, en la que se quitó pues, a los que habían comprado puestos en el siglo anterior, porque la corona tuvo que vender cargos y puestos pues, para solventar sus pérdidas en las arcas debido a tanta guerra, que eso es algo que me hace mucha gracia que muy pocos panhispanistas hablan. Y es que el Imperio Español, si empezó a decaer, fue por meterse en 101 guerras que ni nos iban ni nos venían, todo por supuestamente defender la verdadera fe contra los protestantes. El caso es que es eso. Si tenemos en cuenta que luego los Borbones nombraban a cargos a peninsulares para esto que eran, iban allí, hacían el cargo unos cuantos años y luego se volvían a España con los bolsillos llenos, no tenían una especie de una relación tan directa con la propia comunidad ni demás, pues esto provocó más indignación. De hecho, el término gachupín que tanto se usa en México viene de esta gente, es decir, del peninsular que iba, se quedaba pues, unos cuantos años haciendo política y haciendo dinero y luego se volvía a España con los bolsillos llenos. Y esta era la imagen despectiva del peninsular que empezaban a tener los criollos y que tanto peso ganó durante las independencias. Sí. Bueno, tal vez ya para cerrar este diálogo tan importante que estamos teniendo sobre el panhispanismo, me gustaría repasar algo que está presente en su discurso, pero que no aplica solamente para ellos, sino para todo tipo de gente que es muy fanática de imperios caídos, de sistemas de gobierno que no eran siempre las mejores, pero que las apoya con todo el corazón. Y es el clásico, no puedes juzgar la historia con los ojos de ahora. Mm. Es Sí, algo que bueno, muchos de ellos mencionan cuando los quieres criticar. Y la verdad es que, pues una crítica que yo podría hacerles, algo que también mencionan muchos historiadores, es que si uno quiere estudiar la historia, si uno quiere ser historiador, tienes que hacerlo sí o sí. O sea, tienes que juzgar la historia con la mente con la que nosotros nos estamos desarrollando hoy. Porque de lo contrario, tú no puedes juzgar de dónde salió el descontento de aquellos gobiernos en los que había descontento. Y no puedes aprender nada para el día de hoy que haya ocurrido hace muchos años. sí, a ver, el problema es que ese argumento es un arma de doble filo, porque así como sí que se puede aprender con la visión del presente, no se puede intentar tampoco juzgar de forma abierta los eventos del pasado, pues con la lente del presente, porque para empezar, la escala de valores va cambiando, la mentalidad va cambiando y, por ejemplo, es decir, si cambia de una forma tan brusca en los últimos 50 años, ¿cómo no habrá cambiado en los últimos 300? Es que ahí está la cosa, por ejemplo, para que nos hagamos a la idea. Yo lo que veo es que muchos panhispanistas viven a veces hasta obsesionados con el siglo de oro y ese imperio español tan próspero. Pero claro, lo juzgan también con la visión del presente pensando que eso podría aplicarse hoy, o pensando que cosas como esta especie de cartas de derechos o protección de los derechos de los indígenas y demás se podrían aplicar con la concepción que tenemos hoy de derechos humanos. Y no. Vamos a ver, es que para empezar, los derechos humanos de hoy en día no se puede hablar como tal hasta ya después de la Segunda Guerra Mundial. E incluso antes de la Segunda Guerra Mundial ya había muchas cosas que a la gente de hoy nos podría parecer inverosímiles. Es decir, yo creo que a día de hoy casi nadie está en contra, pues, por ejemplo, de los homosexuales. Y antes de eso, pues vamos, eran considerados poco menos que abominación esta gente. La cuestión
es que si echamos la vista atrás, vemos ese imperio que tanto se venera con esas cosas que nos parecen tan admirables. Sí, a lo mejor desde la perspectiva de la época pueden parecer algunas cosas admirables. Ahora, ¿cómo se aplicaban realmente? ¿Cuál era el verdadero contexto de todo eso? ¿Qué se pretendía con todo aquello? No podemos tampoco pensar que esta gente pensaba como nosotros ahora de decir, ay no, vamos a proteger a los indígenas porque tienen que ser protegidos, porque mira lo que les van a hacer si no y tal, porque además encima, a mí por lo menos me parece que es también una visión un tanto, pues, como paternalista, es decir, que los indígenas necesitan también de los españoles para ser protegidos porque si no, la vamos a liar. Lo cual es eso, otro arma de doble filo porque es, vale, pero ¿protegerles de quién? ¿De los mismos españoles? ¿No contradice un poco eso el argumento? Bueno, creo que con esto hemos hecho salir y fluir mucha información, tanto de una parte como de otra. Agradezco mucho por esta oportunidad y creo que tal vez podemos retomar un poco de estos autores. ¿Cuál es el discurso que estos autores tienen sobre la economía, sobre cómo tiene que manejarse un país, en una siguiente entrevista que tal vez puede estar en mi canal? Así lo haremos.